días a todos. No sé si se oye bien. Si no, chillo más. Bueno. Pues es... Gracias. Pues gracias por permitirnos compartir esta mañana con vosotros y poder disfrutar también de este tiempo de adoración y alabanza a Dios. Sabéis, en la historia de todos los pueblos, de todas las naciones, hay siempre momentos de crisis. Y da lo mismo en qué época de la historia encontramos esos momentos, ¿verdad? Hace poco vivíamos todos esa pandemia mundial que nos hacía no saber qué iba a pasar en el futuro. Hoy quizás los habitantes de Ucrania están en una situación de guerra, como muchos otros sitios, ¿verdad? Pero es la que llama la atención últimamente. Y, como digo, son situaciones ya sean económicas, políticas, sociales, que traen la incertidumbre al corazón del ser humano, que le hace pensar que el futuro no es tan seguro como a veces pensamos. Momentos en los que las naciones, los pueblos, miran a sus gobernantes esperando que den soluciones a lo que humanamente no tiene solución. Son esos momentos de desánimo, de temor, en los que parece que el futuro es absolutamente negro. Pero ocurre también en lo personal. Y no sé si estás viviendo ahora mismo un momento de esos, o lo has vivido, y si no lo has vivido nunca, siento decirte que lo vas a vivir pronto, seguro. Momentos en nuestra vida personal en los que también el futuro parece incierto. Situaciones que nos desbordan, que se escapan a nuestras posibilidades, en los que sentimos que no tenemos respuesta ni solución ante lo negro que se avecina delante de nosotros. Me gustaría que me acompañaseis en vuestras Biblias, si tenéis, en el capítulo 30 de Isaías. Y me gustaría que recordásemos en esta mañana ese mensaje que Dios dirigió al pueblo de Judá y al rey Ezequías hace 2700 años. En un momento más delicado en la historia de la nación de Judá. El momento, como os digo, era muy complicado. Hacía 120 años que el reino de Israel se había dividido en dos. Después recordáis de la muerte de Salomón. Y casi todo ese siglo había sido un siglo de supremacía de Asiria. Ya sabéis que en la historia siempre hay alguna potencia dominante. En su época fue España, ahora es Estados Unidos, pero entonces era Siria. Y sabéis, Asiria ha sido el imperio más sangriento y cruel que ha existido sobre esta tierra en toda la historia de la humanidad. Los reyes de Asiria tenían el convencimiento, y la nación, de que la forma de aplacar a su rey, Asur, la única forma de evitar que el dios se enfadase y le maltratase, era conquistando territorios y ofreciendo dureza, dolor a los conquistados para aplacar a Asur. Y desde esa visión religiosa hizo que Asiria, como os digo, ha sido el imperio más sangriento y cruel que ha pisado esta tierra. Porque su forma de entender su desarrollo era humillando, destrozando a los pueblos conquistados. Hacía 15 años, cuando está escrito este mensaje que vamos a leer en Isaías, hacía 15 años que Asiria había entrado en Israel, en el Reino del Norte. Lo había arrasado y había deportado a todo el mundo. Así que Asiria estaba en la frontera de Judá. Era el siguiente. Había llegado hasta la frontera y el siguiente zarpazo que estaban esperando era que cogiesen a Judá. Así que el resumen es que Judá, el reino de Judá, estaba sintiendo esa presión amenazante de Asiria, temiendo por su futuro, temiendo por un dolor y sufrimiento más allá de lo deseable y esperable, y sin ninguna esperanza de escapar de un imperio cuyo objetivo era conquistar tierras. Ante esa situación, Ezequías, que era el rey de Judá, decidió tomar una decisión de Estado. Y la decisión de Estado fue hacer un pacto con Egipto, con el reino del vecino del sur, hacer un pacto de alianza para protegerse los dos juntos de Asiria. En una perspectiva humana, esa alianza, ese acuerdo,
pues podríamos decir que fue un acto de prudencia, de previsión o de estrategia, ¿verdad? Cuando un pueblo se siente amenazado por otro, busca aliados, es lo que hace Ucrania, ¿veis? Insistir que quiere formar parte de la OTAN para asegurarse la defensa de otros. Pero aunque esa es la perspectiva humana, Dios usa al profeta Isaías en este capítulo 30, precisamente para hacerles saber a Judá cuál era la opinión de Dios, cuál era la valoración que Dios hacía de esa alianza que Ezequías hizo con Egipto. Fijaros, comienza el capítulo 30 diciendo claramente que Dios reprueba esa alianza con Egipto. Dice en el versículo 1, «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto». Es lo primero que les dice Dios. Os habéis equivocado. Habéis tomado una decisión, pero no me habéis consultado. Yo soy vuestro Dios. Vosotros sois el pueblo que yo he escogido y he enviado hasta aquí. Y ante esta situación habéis tomado una decisión, pero no me habéis preguntado. No habéis considerado mi punto de vista. Pero no solamente les dice eso, sino que además añade el versículo 3, les anticipa que esa alianza va a ser absolutamente inútil. Versículo 3, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. No os va a servir de nada, les dice Dios. Habéis hecho un pacto con el del sur, que sepáis que lo único que vais a cosechar es confusión y vergüenza. Versículo 5, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes, dice, les será para vergüenza y aún para oprobio. Y allá de versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Dios les dice a Ezequías y a Judá, no me habéis consultado, habéis tomado la decisión vosotros solos, pero que sepáis que la decisión que habéis tomado no va a servir para nada. Egipto no os va a ayudar. ¿Sabéis? La historia confirma eso. 3 años después de este mensaje, Sennacherib, el general de las tropas asirias, rodeó Jerusalén, la sitió. Y Judá invocó al pacto con Egipto y dijo, que me están atacando. ¿Sabéis lo que hizo Egipto, no? Mirar para otro lado y dijo, defiéndete tú, que yo no quiero líos. Y 100 años más tarde, ya no fue Sennacherib, sino Nabucodonosor, fue el que entró a conquistar Judá. ¿Y sabéis qué hizo Egipto? Pues sufrir lo mismo, porque ya que estaba, Nabucodonosor entró en Judá, siguió y también conquistó Egipto. O sea que tampoco sirvió para nada, tal y como Dios les anticipaba aquí. En el versículo 9, Dios les señala cuál era el auténtico problema que tenía aquel pueblo de Judá en esa situación de angustia. Le dice versículo 9, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Veis que hace 2700 años de esto, pero parece que es la definición del mundo occidental actual? Que les decimos a los profetas, no nos profeticéis, a la palabra de Dios no me hables, no me des la murga con el Santo de Israel, dime lo que quiero oír, pero no me alteres mi corazón. Es lo que tenía el problema de Judá, les dice Dios. El problema, les dice, es que no queréis oírme, no queréis oír mis instrucciones, no queréis prestarme oído y además despreciáis mi palabra, mi ley, mis profetas y aquellos que mando para instruiros. Así que ante esa situación de un pueblo que ante la angustia de una invasión inminente, no solamente no consulta a Dios, sino cada vez que alguien les hablaba de Dios le decía, no me molestes, por favor.
Dime lo que quiero oír, pero no me hables ni de la ley de Dios ni de sus demandas. Dios, versículo 13, les anticipa cuál va a ser la consecuencia final de esta situación. Dice, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No sé si hay aquí algún albañil, ¿no? Pero es igual, aunque no seamos ningún albañil, cuando vais por la calle, alguna vez paseando y veis un muro que tiene una grieta, ¿qué hacéis? Cambiar de acera enseguida, porque cuando uno ve un muro con una grieta, amenaza ruina, como dice aquí, ¿verdad? Es algo que todos sabemos. Y sabemos que efectivamente, como dice la palabra de Dios, un muro con una grieta es algo que puede estar así con la grieta meses. Pero cuando llegue se va a caer de golpe, no va a ir cayendo poquito a poco, se va a desmoronar. Y es lo que dice, vuestro pecado, le dice a Judá, es como una grieta que amenaza ruina. Dice, y vuestra ruina va a llegar súbitamente. 100 años más tarde, como os digo, se cumplió con la invasión de Nabucodonosor y la pérdida de su propia identidad como pueblo de Judá. Ahora, fijaros, en medio de ese mensaje de Dios, aparece la gran paradoja, que es en la que me gustaría que fijásemos nuestra atención hoy. La alianza con Egipto, les dice Dios, es pecado sobre pecado. Va a desencadenar mi juicio, que va a hacer que os caigáis como un muro con una grieta. Pero la verdad es que poneros vosotros en el pellejo de los judíos de hace 2700 años, o del rey Ezequías, si tú fueses quien tuviese que tomar las decisiones. ¿Qué le quedaba a Ezequías o a Judá frente a esa amenaza de Asiria? Pues aquí llega el extraño ofrecimiento de Dios. Fijaros lo que dice en el versículo 15. Así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Descanso, reposo, quietud y confianza. Estáis angustiados por los asirios, les dice Dios. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Nada. Quedaros quietos. Claro, otra vez, imagínate cuando tú estás ante una situación que te angustia, que no ves salida, que no tienes recursos por ti mismo o ti misma para afrontarlos, y que te llegue alguien y te diga, no te preocupes, lo que tienes que hacer es, no hagas nada, confía en Dios. Sabéis, por muy extraña que sea esa palabra de Dios para Judá, repito, los asirios en la frontera queriendo cazarles, por muy extraña que sea, era la memoria histórica de ese pueblo a lo largo de los siglos. ¿Dónde nació el pueblo de Judá? Los judíos, ¿dónde nacieron? Como pueblo, ¿recordáis? En Egipto, ¿no? Eran allí un grupo de esclavos que salieron de Egipto. ¿Y cómo salieron? ¿Qué tuvieron que hacer para salir de Egipto? Nada. Llegó Dios y les dijo una extraña palabra y les dijo, esta noche, preparados, que os voy a sacar. Y dejaros todo listo porque de repente voy a pasar, tenéis que cubrir de sangre de vuestras puertas para que el ángel no mate a vuestros primogénitos y después de eso os voy a sacar. Cuando salieron, recordáis, el faraón se dio cuenta, bastante cabreado, de que les había dejado irse y salió detrás de ellos. Y esa misma noche, recordáis, estaban delante del mar, con un muro físico que no les permitía avanzar, y detrás Faraón viniendo con sus carros, cabreado para matarles. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Confiar. Nada, confiar en la extraña palabra de Dios que le dijo, poneros a andar. Señor, que hay un mar, poneros a andar, ya me ocuparé yo. Y el Señor se ocupó, abrió el mar, pasaron y cerró el mar frente a los que les perseguían. Cuando por su desobediencia tuvieron que pasar 40 años en el desierto, dando vueltas, ¿qué tuvieron que hacer para comer y sobrevivir? Nada. Confiar en un Dios que les dijo, yo te daré para 1,5 millones de personas cada día la comida, que lloverá del cielo. Y comerás, y te saciarás. Con aquella sorprendente maravilla de Dios, ¿verdad? Te dijo, recoge justo lo que vas a comer, no te molestes en coger más, porque si coges más se va a pudrir.
Curiosamente, el domingo, los sábados tenían que recoger 2 veces y ese día no se pudría. Bueno, es el humor y la enseñanza de Dios. Aun cuando pasaron esos 40 años y entraron en la tierra que Dios les había prometido, ¿qué tuvieron que hacer para conquistar la tierra? Nada. Bueno, sí, para empezar tuvieron que dar vueltas a una muralla tocando trompetas, para que viesen que quien les daba la victoria no eran sus estrategias ni su fortaleza, sino la promesa de Dios que les entregaría aquella tierra. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Por supuesto que nuestro contexto hoy, el tuyo y el mío, no tiene nada que ver con el Judá del siglo VIII a.C. Pero, sabéis, la palabra de Dios siempre tiene principios permanentes aplicables a nuestra vida en cualquier momento. Yo no sé cuál es tu Asiria particular. Eso lo sabes tú y piensa tú en tu interior ahora. Estoy seguro que a lo largo de tu vida, como en la mía, hay muchos momentos en los que te sientes, te has sentido o te sentirás sin fuerzas, sin recursos y sin salida. Quizá en lo personal has vivido, vivirás conflictos familiares, problemas laborales, dificultades económicas, tensiones en tus relaciones, miedo a la soledad. Hay tantas cosas que pueden traer angustia al corazón de las personas. Incluso situaciones que nos angustian ante el futuro, que ahogan nuestro gozo y que abaten nuestro ánimo. Situaciones en las que pensamos que es imposible que tú y yo las afrontemos porque no tenemos capacidad por nosotros mismos y nos desbordan. Frente a esas asirias, el mensaje de Isaías 30 nos invita a reflexionar sobre nuestras confianzas, la tuya y la mía. ¿Cuál es el Egipto en el que tú y yo buscamos nuestra alianza? Ese Egipto en el que creemos que vamos a encontrar seguridad, amparo y protección frente a la dificultad. ¿Dónde y en qué confiamos tú y yo nuestros temores, nuestras preocupaciones y nuestras angustias? En descanso y en reposo hemos sido salvos. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Es lo que Dios le dijo a Judá, pero es lo que Dios te sigue diciendo a ti y a mí hoy. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Isaías 26. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti confía. O como dice el Salmo 118, ¿sabéis? Hay gente que le sobra el tiempo y se dedica a contar. Y alguien se dedicó a contar todos los versículos que hay en la Biblia para sacar cuál era el del medio. ¿Sabéis cuál es el del medio? Salmo 118, 8, que curiosamente es el resumen central de todo el mensaje de la Biblia. Dice ese versículo, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Es la esencia del mensaje de Dios. A los judíos frente a Siria, a ti y a mí hoy frente al temor que tú tengas. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. ¿Estamos dispuestos a confiar y descansar en las promesas de Dios? O mejor, preferimos tú y yo descansar en nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros esfuerzos, nuestros planes. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios sea el que guíe nuestro futuro? Por difícil y extraño que nos parezca que Él puede abrir el mar, hacer llover maná, tirar murallas o librarnos de los asirios. ¿O preferimos encargarnos nosotros mismos de todo eso? Ahora fijaros, este capítulo 30 de Isaías se cierra con el que os confieso que es mi versículo preferido en toda la Biblia. Porque resumen el corazón de Dios hacia nosotros.
El versículo 18 contiene una sobrecogedora declaración de Dios, justamente después de pronunciar este duro juicio contra Judá por la falta de confianza en él. En términos humanos, Judá merecería el desprecio y el abandono de parte de Dios. Estáis en angustia y no me habéis consultado. Os sentís mal, pero no me habéis preguntado nada. Habéis decidido aliaros con Egipto y habéis abominado de mí, de mi ley y de mis instrucciones. Así que, repito, en términos humanos, lo que tendría que haber hecho Dios es decirles: hasta luego, que os vaya bien, que os luzca bonito. Es lo que habéis decidido, no quiero saber nada de vosotros. Por cierto, recuerda que eso es lo que tú y yo también mereceríamos. Porque en nuestro corazón, tú y yo, sin distinción, tenemos esa misma inclinación a despreciar e ignorar a Dios, sus instrucciones y su ley. Así que si fuese por nosotros mismos, también nosotros tendríamos que haber sido hace mucho despreciados por Dios, alejados de nosotros, diciéndonos a ti y a mí que te luzca bonito es la decisión que has tomado. Pero fijaros la primera sorprendente declaración de Dios, versículo 18. Dice: por tanto, porque me has olvidado, porque no has querido oírme, porque desprecias mi ley, porque no quieres confiar en mí y prefieres confiar en Egipto o en lo primero que se te aparezca. Por tanto, dice Dios, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Está hablando el Dios creador del universo, aquel que con su sola palabra hace que de la nada surja todo, aquel que solamente tiene que dar la orden y el mar se abre, el que no necesita de nada ni de nadie. El Todopoderoso dice que está perdiendo el tiempo esperando para tener misericordia de ti y de mí. Eso es lo que dice, ¿no? Por tanto, dice: esperaré para tener piedad de vosotros. ¿Y sabéis por qué Dios pierde el tiempo esperando a tener misericordia de nosotros? Pues es la segunda declaración sorprendente y sublime de ese versículo 18. Dice: porque será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Sabéis, a veces nos equivocamos pensando que lo que le hace a Dios grande es lo que tú y yo hacemos. Nuestra música, nuestra alabanza, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros programas, nuestras ideas. Y pensamos que es lo que nosotros hacemos lo que hace grande a Dios frente a otros. Pues Dios te lo dice y no lo dice claramente. Lo que le hace a Dios grande, ¿sabéis qué es? Esto. Dice: será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí alguna vez, quizá nunca os habéis planteado una relación con un Dios que dice que está sentado esperando a querer tener misericordia de ti y que se siente engrandecido teniendo misericordia de nosotros. Ese es el Dios que ha creado el universo. Ese es el Dios que te brinda una y otra vez que frente al temor de Asiria, o el temor que tengas, Él está dispuesto a guiar tu vida hasta la eternidad para bendecirte. Lo único que te pide es que confíes en Él, que recuerdes que solamente en reposo, en descanso, en quietud y en confianza es donde puedes obtener paz y salvación. El Dios del universo, al que todos hemos ofendido despreciándole, está sentado esperando para tener misericordia de ti. Y para aquellos que ya hemos abrazado por fe esa promesa de Dios y nos sabemos, no porque lo creamos nosotros, sino porque Él lo ha dicho, que todo aquel que cree en su nombre es hijo suyo. ¿Sabéis? Isaías 30 nos recuerda que tú y yo tenemos que
recordar una y otra vez el carácter de nuestro Dios para edificar un espíritu correcto delante de Él. Tú y yo necesitamos renovar cada día de nuestra vida una gratitud a Dios por su soberanía, su provisión, su fidelidad y su poder. Aquel que nos sigue diciendo, también a ti y a mí hoy, frente a la Siria que ves, descansa en mí. Necesitamos renovar un poder de un espíritu de confesión delante de Dios, confesando las muchas veces que buscamos las alianzas con algún Egipto frente a nuestros temores y nos olvidamos de nuestro Dios. Y por eso necesitamos renovar un espíritu de petición, afirmando nuestros corazones, nuestra vida, nuestro ministerio delante de Dios, recordando una y otra vez su promesa, que en descanso y reposo, en quietud y en confianza está nuestra fuerza y nuestra salvación. Pues que el Señor nos bendiga y nos guíe en ese espíritu de confianza.